La Puya se llama. Esta chica creo que el otro día habíamos reaccionado a un video de ella y lo habíamos cortado porque hablaba muchas cosas, si yo no me equivoco, de España y no íbamos a entender. A ver. Persona como usted o como yo, con una sola diferencia: no cree en ningún Dios. Y como usted o como yo, tiene los mismos derechos. Renunciar a Dios no significa dejar de ser una persona trabajadora, honesta y humilde. No, renunciar a la creencia en Dios no quita la dignidad de la persona. La persona sigue manteniendo su dignidad porque la dignidad que posee el ser humano no es por creer en Dios, sino más bien por ser un humano. Tampoco es renunciar a ser una persona moral, con valores. Tampoco En absoluto, para nada. La misma Biblia dice eso y los cristianos creemos de que todo individuo posee la capacidad de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo por causa de la ley natural que hay a raíz de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero no necesita la persona creer en Dios para sostener los mismos valores que sostenemos nosotros, sino que la creencia en Dios le proporciona el fundamento para poder explicar el por qué es que cree de la forma en la que cree acerca de estos valores. es renunciar a su capacidad intelectual. Tampoco No, en absoluto, para nada. es renunciar a tratar a los demás con respeto. Es solo eso, no tener un Dios. Pero hemos llegado a un punto en que ser religioso parece ser el prerequisito para encontrar la aprobación en la sociedad. Como cuando a Maluma le dieron la medalla de Antioquia para probar que era un poeta. Esa es una medida falsa. Y ha sido tan dañina que se ha colado en la política con mucha facilidad. Por ejemplo, a Antanas Mockus le dieron palo en la campaña Esta chica está vestida como los de CQC, ¿no? presidencial de 2010 cuando empezó a rondar el rumor de que era ateo. Nadie podía creer que un candidato presidencial en el país del Sagrado Corazón no creyera en Dios. Y en una entrevista a Santos, que era su ¿Y cuál es el problema? A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que para una determinada región, comunidad que la conforma, es importante que sus representantes sean teístas o cristianos? ¿Cuál es el problema? Si en definitiva, o sea, el individuo tiene que tomar sus decisiones basadas en lo que cree que es importante como requisito para que su gobernante pueda gobernar la comunidad que lo elige con prudencia, honestidad, sabiduría, etcétera, etcétera, como corresponde. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay? Suponete de que nosotros acá en Argentina todos fuésemos cristianos y todos estuviésemos de acuerdo, no porque haya una carta magna que así lo dispusiere, sino más bien porque todos estamos de acuerdo con que es necesario de que nuestros representantes sean cristianos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema existe? ¿Acaso yo debo de cambiar mi manera de pensar simplemente porque esto te ofende? ¿Simplemente porque esto te parece incorrecto? No, en absoluto. Para nada. ¿Por qué? Si yo creo que es importante la cosmovisión cristiana para poder explicar y proveer una respuesta racional y propicia a la realidad que nos rodea. ¿Por qué subestimás mis creencias e ideas? ¿Por qué? No entiendo. contrincante le preguntaron que qué tenía él que no tenía Mockus. Y él respondió: yo creo en Dios. ¿Ven cómo creer en Dios no lo salva a uno de ser incompetente? Fue una burda estrategia política, muy acorde con su programa presidencial. Y al pobre Mockus le tocó salir a decir que no, que él sí era católico y que incluso estuvo a punto de ser sacerdote. Así hubiera sido ateo, ¿por qué carajos tenía que salir a dar explicaciones? Pues por presión de grupo. Si aprobamos esas ideas sobre el ateísmo y sobre los ateos, los estamos anulando, les estamos quitando el derecho a participar en la vida pública. Y eso se llama persecución. Ah, bueno. Ah, bueno, no, pará. ¿De verdad en Occidente hay una persecución a los ateos? No, vos me estás cargando. Vos me estás jodiendo que en pleno siglo XXI en Occidente la gente crea que hay una persecución hacia los ateos. ¿De verdad me estás diciendo? Nah, pará. Esto es un chiste, te juro que esto es un chiste. Cuando usted quiere ser ministro de salud, probablemente requiera ciertas credenciales. Quizá un título profesional con cierta especialización en política pública, con algún conocimiento administrativo y conexiones políticas. Su falta de religión no es un obstáculo. Tampoco su color de... ¿Por qué no es un obstáculo? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Perdón, pero en una democracia quien tiene el poder es el que emite el voto. Y si para la persona que emite el voto es importante que la persona sea una persona de fe, que vos vas a hacer que las personas cambien su parecer, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar como vos? ¿Por qué? ¿Quién sos? ¿Por qué? No entiendo por qué. Que para vos no sea importante está fantástico. Bueno,
votá a quien vos consideres que sea apropiado, pero ¿por qué la persona de fe no debe creer que para ella es importante el hecho de que sus representantes sean personas de fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente es importante para una persona de fe que su representante sea una persona de fe. Porque en definitiva vos cuando emitís un voto lo que estás tratando de hacer es que tus convicciones se extiendan y se apliquen en el lugar en donde estás viviendo. Básicamente es eso, que tu gobernante funcione como una extensión de tu opinión y de tu parecer acerca de la realidad del mundo que te rodea. Eso es lo que vos hacés cuando emitís un voto. Vos votás a aquel que mejor te representa. ¿Por qué debo separar la fe de lo cotidiano de mi vida? Si el cristianismo justamente se trata de eso, de incluir la fe en lo cotidiano de nuestro día a día. Entonces, ¿por qué hay que hacer esa separación? ¿Por qué? Si a mí mejor me representa una persona de fe, fantástico, ¿cuál es el problema? ¿A vos te representa mejor quizás un ateo o ni siquiera eso te es importante? Bien, eso es parte de la democracia, votá a quien a vos se te antoje, pero dejá que las personas de fe voten a quienes se les antoja también. Y si es importante para una persona de fe que su representante, aparte de tener un grado académico, aparte de ser prudente, sabio, aparte de tener experiencia, sea persona de fe, déjalos. ¿Cuál es el problema? De piel, sus preferencias sexuales, que no soporte el jugo de guayaba. Ahora, el argumento también funciona al revés. Si la ausencia de Dios no lo descalifica, pues tampoco lo hace su presencia. Dios no trabaja en recursos humanos. Cuando hablemos del trabajo de alguien, pues hablemos de su trabajo, de lo que hace, de sus decisiones, de sus metidas de pata. Y no de si en el carro tiene una calcomanía que dice, Dios es mi copiloto. Ser religioso o ser ateo no hace más grande ni más respetable a nadie. ¿Según quién? De vuelta. ¿Según quién? ¿Por qué intentan imponer sus valores en mí? ¿Por qué? ¿Vieron como dicen las feministas, no? Saquen sus Biblias de nuestros úteros. Saquen sus Biblias de nuestros úteros. Saquen sus ideales ateos de mi fe. Sáquenlos, por favor. Entre la gama de colores es otro más. Las acusaciones de la Mecha Ordóñez son el producto de un país que ve con odio a cualquiera que lleve una bandera de otro color. ¿No te enseña la Biblia, Alejandrito I, que debes amar a tu prójimo? Hasta ahora nos venimos a enterar de que una de las excepciones del mandamiento era amarás a tu prójimo a menos que sea ateo. Si a esta chica le pedís de que según el cristianismo, porque está apelando al texto bíblico, ¿no? Ella está apelando al texto bíblico. Si a esta chica vos le pedís que según el cristianismo defina lo que es el amor, yo te puedo asegurar que se queda se va a quedar así. Se va a quedar así porque evidentemente no sabe de qué habla, ¿no? Nada. Me jode la victimización a la que apela, ¿no? Evidentemente acá si alguien está siendo perseguido, si una comunidad está siendo perseguida en Occidente, es el cristianismo. Punto. El ateísmo, no sé, decime algún país en donde el ateísmo en Occidente esté siendo perseguido, te soy sincero. De hecho, es interesante que en países que hicieron crecer sus raíces y que fueron edificados sobre base cristiana es donde ideas como el ateísmo, el agnosticismo y demás ganan terreno, ¿no? En países no cristianos, por lo general, el ateísmo brilla por su ausencia, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será que los valores cristianos que supieron concebir nuestras naciones son mejores que en otros que otros contextos? Capaz que es por eso, ¿no? ¿Qué sé yo?